Bienvenido al curso virtual sobre servicios registrales. Unidad 3. Vamos a dar pase al docente que nos acompaña el día de hoy, el doctor Tomás Benítez Quispe, registrador público de la SUNARP de la ciudad de Iquitos. Bien, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Edison Benítez Quispe. A la fecha me desempeño como registrador público de la zona registral número 4C de Iquitos. Hace algunos años, partiendo desde el año 2011, mi experiencia en SUNARP inicia en el área de orientación al usuario, para luego complementar en el área registral en la gerencia de personas jurídicas de la zona registral número 9C de Lima. También tuve la oportunidad de trabajar en la dirección técnica registral, en la subdirección de operaciones registrales en la central de atención al ciudadano, así como también en la subdirección de normativa registral. Finalmente, mi experiencia también está en el Tribunal Registral, donde participé como abogado en la proyección de resoluciones para los casos que llegaban en alzada, ¿no? En apelación en este caso. Bien, lo que quería compartir con ustedes es que en este momento, ¿no?, el procedimiento registral lo voy a tratar de explicar de una manera bastante práctica, bastante clara, y cualquier interrogante voy a dejar allí mi correo también para que puedan hacerme llegar las consultas que tal vez no puedan resolverse al finalizar la presentación, ya que con todo gusto haría la respuesta, ¿no?, del caso. Bien, a modo de introducción, para poder entender el procedimiento registral tendríamos que entender de dónde deviene, ¿no? En este caso, el procedimiento registral se estudia en el derecho registral, que a su vez viene del derecho civil. ¿Cómo podríamos entender al procedimiento registral sin entender de qué rama del derecho proviene? ¿No? Hay discusiones doctrinarias que lo colocan como una disciplina autónoma, ¿no?, porque se rige por sus propias reglas. Es un derecho eminentemente formal porque para el acceso al registro se va a tener que cumplir con las normas reglamentarias, reglamentos especiales y, en cada caso, para su registro. Es un derecho especial y su reconocimiento como tal se encuentra también en la misma Ley de Procedimiento Administrativo General, que lo reconoce como un procedimiento especial, ¿no? También es un derecho legitimador de situaciones jurídicas, ello a raíz de que aquellos actos y derechos que acceden al registro van a gozar de la protección que se encuentra enmarcada en el principio de legitimación, lo que le va a dar una presunción de exactitud, lo que quiere decir que estas inscripciones no se van a poder cancelar a menos que haya un pronunciamiento judicial o un pronunciamiento arbitral, y actualmente también se podrían cancelar de manera administrativa en el marco de la ley 30.313, ¿no?, en los supuestos de falsificación. También es un derecho protector del tráfico jurídico de bienes, porque para las adquisiciones va a importar mucho la función que va a dar el registro al momento de dar seguridad jurídica y publicitar los actos y derechos. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. Entonces, ¿para qué sirve el registro público, no? ¿Por qué yo debería inscribir mi derecho? Hay que tocar un tema importante, ¿no? Si vamos a hablar del registro público, vamos a primero a enaltecer su importancia, ¿no? ¿Por qué yo voy a inscribir en el registro público? Podemos hablar de la reducción de costos de transacción, ya que antes de la existencia del registro público, ¿de qué manera yo tendría que poder probar que soy propietario, ¿no? La doctrina aduce a la prueba demoníaca. ¿Qué implica la prueba demoníaca? La prueba demoníaca implica que las personas que vayan a generar las transferencias van a tener que acreditar toda la concatenación de transferencias presentando los títulos de propiedad que representan su derecho de propiedad. Eso no ocurre hoy en día. Si yo quiero adquirir un predio, ¿no?, yo voy a poder hacerlo y no voy a tener que presentar todos los títulos que ha tenido el vendedor en toda la historia del inmueble, sino voy a poder presentar un certificado registral inmobiliario o una copia literal de la partida electrónica, con lo cual voy a acreditar que la inscripción, ¿no?, o que esta persona está ejerciendo su derecho de propiedad válidamente, ¿no? Permite adquirir certeza sobre determinadas situaciones. Eso es claro, ¿no? Al hablar de la legitimación como principio, ¿no?, y al generar esta presunción de exactitud, al momento de que se producen las inscripciones en el registro, va a haber una seguridad jurídica para la persona que adquiera, ¿no? Va a tener que confiar en el registro.
Con relación a la publicidad jurídica que despliega efectos materiales, esto es importante. ¿Por qué es importante en el Perú? Vamos a decirlo así. En el Perú la forma de adquisición, ¿no? se rige por un sistema consensualista, lo que quiere decir que no se va a exigir al registro para el perfeccionamiento de la transferencia de propiedad. Si yo quiero transferir un inmueble, basta que yo me obligue a transferir el inmueble y la transferencia se va a realizar. Entonces, ¿cuál es el papel importante que juega registros públicos? Al no existir, ¿no?, un catastro uniforme, al no existir un sistema que permita llevar a nivel global, ¿no?, la exactitud de transferencias, cuando uno inscribe en el registro público la transferencia, uno opone su derecho. Y al oponerlo, ya va a ser imposible que una persona alegue de que esta persona tiene mejor derecho de propiedad cuando ya el derecho se había inscrito, ¿no? Eso es importante. Lo referente a la dinamización del crédito está reflejado en las hipotecas, ¿no?, que son garantías inmobiliarias que se aplican y se utilizan con la inscripción de estas en el registro. Aquí hay una pequeña definición, ¿no?, del derecho registral peruano, ¿no?, en la cual podemos mencionar, ¿no?, que para hablar del derecho registral peruano hay normas, hay principios, ¿no?, hay un sistema nacional de los registros públicos que se crea con la ley de creación, ¿no?, y también lo referente a la seguridad jurídica dinámica y estática, ¿no?, que son los efectos de la publicidad registral con la inscripción y con el acceso para las adquisiciones posteriores. Aquí hay un punto importante a destacar, ¿no? Si hablamos del registro público, ¿por qué tendríamos que inscribir, ¿no?, y no considerar de repente otros registros existentes? Porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? Toda entidad en la administración pública cuenta con registros administrativos, pero la diferencia con relación al registro jurídico radica en sus efectos, ¿no? Los registros jurídicos, que en este caso en el Perú ejerce la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, son efectos que no se equiparan o no se comparan con los registros administrativos que existen en otras entidades públicas. Por ejemplo, para empezar con relación a las diferencias, ¿no? Si hablamos del primer punto, podemos hablar de la eficacia sustantiva. Como ya la había indicado, al gozar las inscripciones de una presunción de exactitud, estas no se van a poder cuestionar a menos que haya un pronunciamiento judicial o arbitral, o también en el caso de que se pueda pedir la cancelación administrativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estos derechos van a tener prevalencia frente a otros, ¿no?, que se quieran ejercer y no estén inscritos. Con relación a los registros administrativos, son meramente informativos. Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera, ¿no? Si yo voy a obtener una licencia en una municipalidad, ese pedido, ese expediente que se abra para poder obtener esa licencia va a ser solamente de interés para la persona que ha solicitado el trámite, ¿no? No va a ser de interés para otras personas. Con relación al segundo punto, ¿no?, hablamos de la cognoscibilidad general. La cognoscibilidad general se equipara a la cognoscibilidad legal que se obtienen con las normas publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Es decir, si se realiza una inscripción en el registro, ¿no?, por los efectos de oponibilidad y con la cognoscibilidad general, no puede alegar una persona en el Perú o en el extranjero que quiera rebatir un derecho de propiedad, ¿no?, desconocimiento, porque la información que se brinda en el registro es de acceso público, ¿ok? Con relación a los registros administrativos, carecen de vocación publicitaria, ¿no? Vamos al mismo ejemplo de la licencia. Va a ser de interés únicamente de la persona que hizo el trámite y no de otra persona. Con relación a las otras diferencias, ¿no?, como la publicidad efecto o la publicidad noticia. La publicidad efecto es por los efectos materiales que despliega la inscripción, como ya le mencioné, la cognoscibilidad, oponibilidad, legitimidad, lo que no ocurre con la publicidad noticia, ¿no?, que es meramente informativo. Otra de las características es con relación a cómo se regula, ¿no?, o cómo se realiza, en este caso en el Perú. En nuestro país el derecho registral regula el procedimiento registral, menciona que es un registro jurídico en base a sus normas, sus principios, ¿no?, y la entidad a cargo de este registro jurídico únicamente es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. A diferencia de los demás registros administrativos existentes en otras administraciones públicas, en otras entidades pertenecientes a la administración pública, tenemos, por ejemplo, ¿no?, tenemos a RENIEC, tenemos a SENACE, tenemos
municipalidades, gobiernos regionales, ellos van a gozar de sus registros administrativos, pero solamente se van a regir por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Para poder entender el procedimiento registral tenemos que tener claro determinados conceptos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un título archivado? ¿Cuándo hablamos de un título observado, de un título prorrogado, de un título suficiente, de un título inscrito, de un título presentado o un título tachado, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar del procedimiento registral, debo tener claro esto. Entonces vamos a empezar con estos puntos importantes para poder introducirnos al procedimiento registral. Si vamos a cómo lo define nuestro Reglamento General de los Registros Públicos, nuestro reglamento nos habla de que el procedimiento registral es de naturaleza especial y no contenciosa. Al hablar de naturaleza especial es porque se rige por sus propias reglas. Los principios que se encuentran recogidos en nuestro reglamento, ¿no? y reglamentos especiales van a primar y de manera supletoria se va a aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General. Con relación a la inexistencia de conflictos, al decir que es no contencioso, el registrador público cuando realiza la calificación puede recibir escritos, puede recibir en este caso pedidos de personas que se vean afectadas directamente, y estos pedidos no los puede aceptar el registrador, los tiene que rechazar de plano y no son objeto de cuestionamiento en segunda instancia, ¿no? Porque no va contra la misma naturaleza del procedimiento. Ahora, existe una excepción, ¿no? Que lo vamos a ver, que es la Ley 30.330, ¿no? Que habla de la cancelación o oposición. Con relación a la finalidad de la inscripción, con relación a la finalidad del procedimiento, la finalidad del procedimiento no es observar, no es cobrar más derechos registrales, ni tampoco la finalidad es rechazar la inscripción del pedido del usuario. En el registro, las instancias registrales, partiendo por el registrador público y el tribunal registral, siempre se va a tener, ¿no? La finalidad, se va a buscar, se va a propender la inscripción. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, recibo una escritura pública de compra-venta donde en una de sus cláusulas habla de posesión, habla de derecho de habitación y solamente ciñéndome a esta cláusula procedo a observarlo? ¿Qué ocurre? Si el usuario o el administrado apela al tribunal registral, el tribunal registral lo que va a hacer es cumplir con la calificación integral y esta calificación integral implicará, ¿no?, evaluar todas las cláusulas del contrato, ¿no? La finalidad del procedimiento va a ser inscribir. Entonces, en este caso en concreto, el tribunal hará una interpretación teleológica, finalista, una interpretación sistemática para concluir que esta cláusula que aparentemente quedaría o dejaría en duda el acto que se está solicitando inscribir, busque la inscripción, ¿no? Por tanto, si nos encontramos en la primera instancia, ¿no?, el registrador público debe agotar todo mecanismo dentro de la calificación integral y dentro del marco que nos permite la ley, propiciar las inscripciones. Y si llega en apelación, el tribunal registral también apela a ello, ¿no? Siempre manteniéndonos en el marco de la legalidad. Un caso emblemático cuando hablamos de la segunda instancia, ¿no?, podría ser este, ¿no? Cuando se cuestiona una inscripción donde el punto en cuestionamiento en sí es el informe técnico. ¿Qué es lo que hace el tribunal registral? El tribunal registral lo que hace a fin de propiciar las inscripciones como finalidad del procedimiento, lo que hace es remitir el expediente en apelación a la subdirección de catastro registral para recibir una segunda opinión, ¿no? Si bien es cierto, esto no cuenta con una regulación explícita, se va a cumplir con la finalidad, ya que en este caso lo que se va a buscar es una segunda opinión, ¿no?, para que se pueda realizar la inscripción. Entonces, por estos ejemplos quedaría claro que en las instancias registrales la finalidad es inscribir y no es observar, no es liquidar ni es tachar. Bien, como les había mencionado hace un momento, ¿no?, la excepción, ¿no?, a la regla respecto a lo no contencioso, ¿no?, sería lo que establece la ley 30.313. La ley 30.313 permite que se produzca la oposición al procedimiento y el pedido de cancelación. Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Cualquier persona lo va a poder hacer? No. En este caso, solamente la persona que emite el título, que emite el acto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una compra-venta que se está cuestionando y se está pidiendo su cancelación porque ya se inscribió, quien debe pedir esa cancelación es el notario. Si hablamos de un laudo arbitral, será el árbitro. Si hablamos de un acto administrativo, la autoridad que emitió el acto administrativo, ¿no?
Entonces, en este caso hablamos de una cancelación administrativa, porque quien va a hacer la cancelación va a ser la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos por intermedio del jefe zonal, ya que en el pedido de cancelación el registrador público no se va a pronunciar en el fondo y va a remitir a la jefatura para que valide este pedido de cancelación, ¿no? Con relación a los conceptos básicos, ¿no? ¿Cuándo hablamos de asiento de presentación? El asiento de presentación nace al momento que el usuario presenta los documentos a través de caja diaria, no al momento que pasa por preliquidación, que es un área donde se realiza la verificación de los actos rogados, sino recién al momento que se pasa por caja diario. Al momento de que se pasa por caja diario, se acompaña el título, que en este caso sería la documentación que contiene el acto rogado, el acto que se pretende inscribir, se adjuntaría este formato de solicitud de inscripción aprobado por la SUNAR y allí se consignaría el número de título propiamente, se indicaría también la fecha de ingreso, hora de ingreso, minuto y fracción de segundo. ¿Cuál es la importancia de estos detalles? ¿Qué sucede si nos encontramos con una partida registral de una casa y se presentan simultáneamente 5 o 10 títulos? En esta presentación simultánea de 5 o 10 títulos, la calificación que haga el registrador público para determinar si hay incompatibilidad, si los títulos son compatibles, va a depender del momento del ingreso, ya que aquí se aplica una máxima latina que se denomina no prior tempore poteor iure. Primero en el derecho, poderoso, primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Entonces, se va a dar importancia mucho a este tema del asiento de presentación por el momento de ingreso al registro, ¿no? Ahora, el asiento de presentación se anota en el libro diario. El libro diario no es la herramienta que maneja el área de mesa de partes, ¿no?, que pertenece a la unidad registral, ¿no?, donde se va a anotar todos los títulos indicando los actos, ¿no?, los actos y los documentos que se presentan. ¿Cuál es la finalidad? En los casos de extravío, por ejemplo, o en los casos de reconstrucción de títulos archivados, reconstrucción de partidas, el libro diario toma un papel importante, ¿no? Con relación a los plazos, en el procedimiento registral, los plazos son en días hábiles, lo que quiere decir que la calificación se va a hacer de lunes a viernes sin incluir los días feriados y los días declarados no laborables, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad de los días hábiles con relación a los plazos en el procedimiento registral? Que incluso un día que no es hábil, como un sábado o un horario nocturno, podría incorporarse dentro de lo que se entiende por día hábil. Y esto va a depender de las decisiones que toman las jefaturas, ¿no?, los jefes zonales, ¿no?, de acuerdo a cada caso en concreto, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, que nos encontramos en un estado de emergencia, que nos encontramos muchos trabajadores con licencia, con goce de haberes sujeto a compensación de horas, podría plantearse, ¿no?, por intermedio de los jefes zonales, de acuerdo a la necesidad que existe en cada zona, que se amplíe el horario de atención, ¿no?, en la semana, incluso un día sábado. No hay que olvidar que hace algunos años en Lima, cuando ocurrió este movimiento fuerte de reemplacamiento vehicular, la zona registral número 9 amplió el horario de atención del diario e incluso en una oportunidad el día sábado también se permitió el trabajo, ¿no?, con el fin de cumplir con esta alta demanda de inscripción de reemplacamiento de vehículos. Entonces, es importante tomar en cuenta aquí, ¿no? Hablamos de días hábiles y va a estar condicionada esta característica de día hábil al funcionamiento del diario en la oficina. Con relación a los plazos, se excluye el día inicial, es decir, se presenta el día 15, ¿no?, de junio, el primer día hábil va a ser el día 16, ¿no?, y se va a incluir el último día de vencimiento, ¿no?, que es 35 días, si es que no se produce ninguna observación o liquidación, y si ocurre ello, ¿no?, o tacha, perdón, y si ocurre ello, se ampliará a 60 días hábiles, ¿no? Bien, cuando hablamos de títulos o títulos conexos, cuando hablamos de título, hablamos de acto o derecho, ¿no?, con la vocación de inscripción, ¿no?, con la vocación de oponibilidad y con la factibilidad de inscribirse en el registro, ¿no? Cuando hablamos de títulos conexos, es lo mismo con el agregado que van a ser varios asientos de presentación que se podrían generar vinculados a la misma partida registral y con la característica de que se trata de actos compatibles, ¿no? Ahora, cuando hablamos de título, cuando hablamos de títulos, hablamos de aquellos documentos que deben cumplir también con la formalidad establecida,
legal y reglamentariamente. Si hablamos de la inscripción de una compra-venta, la formalidad va a ser el parte notarial de la escritura pública de compra-venta. Si hablamos de la inscripción de una declaratoria de fábrica, va a depender si es vía de regularización o va a depender si es en este caso municipal para presentar el formulario registral, la declaración jurada en el caso de que no se indique la finalización de obra, el informe técnico de verificador y los planos. En el caso de la municipal, el formulario único de edificaciones, los planos correspondientes y la declaración jurada en el supuesto de que no se indique la fecha de finalización de la obra. También puede haber otras formalidades, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en el supuesto de inscripción de una rectificación de datos, ¿no? Yo voy a rectificar los datos de determinada persona, ¿no? Porque no se publicitan correctamente. Si yo presento una copia legalizada del DNI, ¿no? Y el número del DNI coincide con la información que obra en la partida registral, podría ser un elemento suficiente de conexidad para que proceda. Entonces, aquí en este caso el título de rectificación como documento fehaciente será la copia legalizada del DNI. Entonces, va a depender mucho, ¿no?, de qué es lo que se solicita inscribir para podernos referir a qué clase de documentos están incorporando al título. ¿Por qué? Porque hay algo que quiero aclarar. Como les decía, si vemos aquí, vamos a encontrar de distintos documentos, ¿no? Vamos a encontrar el formato de inmatriculación vehicular que se llena desde la página web de la SUNAR. Podemos ver aquí un ejemplo de testamento, un ejemplo de escritura pública que puede ser compra-venta, dación en pago, un poder, ¿no?, entre otros actos, y el título que emite COFOPRI, ¿no? Aquí, con estos ejemplos, ¿qué es lo que quiero dejar en claro? Muchos de nosotros, cuando tenemos una primera relación con el registro público, confundimos el concepto título, ¿no? Cuando pensamos en título decimos, mi título de propiedad, pero no es así. Entiéndase por título aquel acto de derecho, ¿no?, factible de inscripción. Y dentro de este género de títulos podemos hablar de formularios de inmatriculación, podemos hablar de testamentos, podemos hablar de partes notariales de escrituras públicas y también los títulos emitidos por COFOPRI, ¿no? Entonces, título no necesariamente es título de propiedad, puede ser cualquier documento que cumpla con las formalidades establecidas en los reglamentos y que tenga la posibilidad de inscribirse. Bien, aquí con relación a las copias simples, el reglamento expresamente indica que la presentación en copias simples, las copias simples no constituyen títulos, salvo que exista una disposición legal o reglamentaria que permita su inscripción en mérito a copias simples, pero por regla general no se puede inscribir. Entonces, en este caso, si nos encontramos en un supuesto donde al personal de caja le quieren presentar copias simples, lo que tendría que hacer el personal de caja en ese momento es no admitirlo, ¿no? Aquí vamos a mencionar los casos en los cuales el personal de caja, ¿no?, que es el momento en el cual los documentos se ingresan, no deben permitir el ingreso de documentos, ¿no? Uno es en el caso de que no se acompañe la documentación indicada. Yo pido inscribir una compra-venta y adjunto una declaración jurada, ¿no? Allí, por ejemplo, no se condeciría la rogatoria en el formulario con la documentación que se adjunta. Allí se tendría que indicar al usuario que no se le permitiría el ingreso de ese tipo. Con relación a las copias simples, conforme a la solicitud, yo presento el pedido de inscripción de compra-venta y adjunto copias simples de un parte notarial de compra-venta. En este caso, como lo había mencionado con la diapositiva anterior, tampoco se debería permitir el ingreso, ¿no? Porque el procedimiento registral, dentro de sus principios, se menciona la titulación auténtica, que implica que todo acto de derecho se sustentará en mérito de instrumento público, ¿no? No se sustentará en mérito de documento que no tenga la condición de instrumento público, salvo disposición legal en contrario. Con relación al abono de derechos de presentación, aquí hay un caso, ¿no?, que quiero comentarles, ¿no? Cuando estuve trabajando en el área de orientación, nos encontrábamos siempre con los usuarios vivos, ¿no?, los usuarios que siempre querían presentar y que no se les cobre el total de derechos. Normalmente en los casos de predios, cuando se presentaban declaratorias de fábrica, con reglamento interno, con independizaciones y con una serie de actos, ¿no? Entonces aquí, en el área de preliquidación, lo que se hace es identificar los actos y en base a eso hacer la preliquidación, para que el personal de caja vea el monto que se va a cobrar y se cobre. Pero ¿qué ocurría? Habían algunos usuarios, ¿no?, que querían que se preliquide solamente por un acto y no adjuntaban, y para ello no adjuntaban los demás documentos. Entonces, cuando iban a caja,
en caja les decían, señor, usted tiene que pagar tanto porque hay más documentos. Entonces lo que hacía en este caso el usuario, ¿no? Muy en su viveza, si lo decimos así, era pasar por el área de preliquidación adjuntando el formato de fábrica y cuando iba ya al área de caja adjuntaba los demás documentos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si se le pasa al personal de preliquidación y se le pasa al personal de caja? Cuando llegue a área registral, el registrador público está en la facultad de reservarse la calificación y conminar al usuario a que pague los derechos mínimos de calificación, ¿no? Aquí ya hay un acuerdo por parte del Tribunal Registral que ha validado ese accionar, ¿no? Imagínense, se ingresa a una habilitación urbana donde se quieren inscribir más de 1000 unidades inmobiliarias y solamente el usuario quiere pagar 40 soles. Aquí, en definitiva, habría una situación desproporcional, ¿no? Que no convendría ni tampoco para el área registral, para el trabajo que se va a hacer, y daría una ventaja injusta al usuario porque no está pagando lo que corresponde, ¿no? Ahora, con relación al tema de las copias simples, también hay un caso interesante que quiero comentar, ¿no? Hubo una ocasión en la que un usuario quiso presentar a través de caja diario copias simples, ¿no? Y él indicaba, ¿no? Señor, ¿sabe qué? Aquí en registros públicos como entidad pública, perteneciente a la administración pública, debe recibir todos los documentos, ¿no? Y el usuario citó una serie de principios, ¿no? En base al derecho administrativo que favorecen al administrador. Pero aquí el usuario lo que está olvidando es que la caja diario, ¿no? Como primer filtro de ingreso, es para el procedimiento registral como procedimiento especial. Entonces, aquí ¿qué se le explicó al usuario? ¿No? Señor usuario, ¿no? Si usted lo que quiere es presentar sus documentos para que se inscriba, debe cumplir con la formalidad y con las normas establecidas en el reglamento, porque este es un procedimiento especial. Si usted aún así quiere presentar, porque está en todo su derecho de presentar sus documentos, en ese caso, le recomendamos presentarlo por trámite documentario, ¿no? Allí nadie le va a negar su pedido, ¿no? Y se encauzará al área correspondiente y le dará una respuesta. ¿Por qué? Porque va a haber casos en los que los usuarios van a querer presentar documentos en copia simple, ¿no? ¿Y cuál es el problema aquí? De que si bien es cierto se puede generar una tacha, pero ya va a generar un trabajo en el operador registral, ¿no? En el asistente, el registrador, y va a generar un rezago en el sistema porque va a haber un título pendiente, ¿no? Que si bien es cierto puede vencer ese plazo, pero va a perjudicar al titular de derechos si es que quiere realizar una transferencia o hacer uso de su bien que se encuentre inscrito, ¿no? Con relación al último punto, es la verificación también en caja diario respecto a las dispensas respectivas, ¿no? Esto está más vinculado al tema de la identificación del titular, ¿no? O de la persona que va a hacer la presentación de este. Aquí, por ejemplo, hablamos de la partida registral. El reglamento define la partida registral como la unidad de registro, porque aquí se va a encontrar toda la información desde el momento que se inmatricula el predio, si hablamos de un inmueble, desde el momento que se abre una partida registral, si hablamos de una persona jurídica, inmatriculación nuevamente, si hablamos de un vehículo, ¿ok? Y en el caso de las personas naturales, cuando se abre una partida registral por un poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí va a encontrarse todos los actos desde la primera inscripción. ¿Cuál es la importancia de poder entender una partida registral? Uno puede, leyendo una partida registral, puede identificar si el predio tiene afectaciones, puede verificar si el predio, cuántos titulares ha tenido, ¿no? Y si también han ocurrido situaciones especiales, ¿no? Entonces es importante leer una partida registrada al momento de realizar alguna transacción inmobiliaria, ¿no? Para este caso el ejemplo, ¿no? El reglamento también, cuando define a partida registral, indica que es una unidad de registro compuesta por asientos de inscripción, ¿no? O asientos registrales. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso, un ejemplo de una compra-venta, donde podemos ver que existe el nombre del propietario, de la persona que fue el propietario, el nombre del notario, ¿no? El funcionario que validó la transferencia, y también vamos a encontrar allí, desde la parte final donde pueden ver el título fue presentado, vamos a encontrar la fecha de ingreso con la particularidad que les había mencionado en el asiento de presentación, ¿ya? De hora, minuto y fracción de segundo, ¿no? Y también se va a verificar allí justamente el número con el cual se ingresó. Ese número que se puede ver en la parte final, ¿no? Del asiento antes de la firma del registrador, donde dice bajo el número tal, si yo quiero acceder a la escritura pública de la compra-venta, tendré que acceder allí, ¿no? Eso se denomina título archivado. Pero aquí lo que estamos viendo es el asiento de inscripción. ¿Y cómo lo identificamos dentro de una partida registral?
porque siempre va a contar con la firma del registrador público en la parte final. Con relación a la anotación de inscripción, la anotación de inscripción es importante porque con esto se va a validar la calificación hecha por el registrador público de manera correcta. La anotación de inscripción no se advierte en la partida registral. La anotación de inscripción se advertirá recién cuando uno pida la lectura del título archivado. De esa manera se puede comprobar si la calificación ha concluido correctamente con la inscripción del registrador público. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante esta precisión? El Reglamento General de los Registros Públicos regula, ¿no? Y también en este caso establece la posibilidad de poder iniciar un procedimiento administrativo registral de regularización de asientos sin firma, ¿no? Para poder validar una inscripción, porque sin la firma esa inscripción no contaría con los efectos que cuentan las inscripciones, ¿ya? Ahora, hay que tener también algo importante aquí. ¿Qué es lo que ocurre? La anotación de inscripción no se vería tampoco en otros registros. Me voy a corregir en este caso, ¿no? La anotación de inscripción es importante porque siempre se va a encontrar, ¿no?, en todos los registros al momento de verificar el archivo, con lo cual se puede validar que efectivamente se realizó la calificación, ¿ok? Cuando hablamos del procedimiento registral, vamos a mencionar a sus instancias. En primera instancia va a estar el registrador público, quien trabaja de la mano, ¿no?, con su equipo, con los asistentes registrales, quienes van a elaborar los proyectos de asiento, los proyectos de observación, los proyectos de liquidación y los proyectos de tacha. El registrador público, cuando reciba los proyectos, hará la evaluación y siempre tratará de enmarcar el procedimiento buscando la inscripción en pos de la finalidad del procedimiento mismo. ¿Qué ocurre si el registrador público observa, ¿no?, liquida o tacha y el usuario no está de acuerdo con la calificación hecha por el registrador público? Como el ser humano no se puede equivocar, y eso alcanza también a los servidores públicos, el reglamento ha previsto la posibilidad de que, respetando, ¿no?, el derecho para que el usuario pueda cuestionarlo en una segunda instancia, ¿no?, un órgano colegiado, que en este caso el Tribunal Registral en Lima cuenta con 3 salas, Trujillo 1 y en Arequipa la 5ª, ¿no?, van a ver todos estos casos que lleguen a apelación por disconformidad, ¿no?, en la calificación en primera instancia. Lo que en muchos casos, ¿no?, se resuelve con la inscripción, porque el Tribunal Registral, como les he mencionado, va a agotar del mismo modo como agota el registrador público la posibilidad, ¿no?, de una observación, una liquidación inadecuada, ¿no?, una tacha de repente desproporcional, ¿no?, con el fin de poder generar las inscripciones. Bien, aquí vamos a realizar vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto, ¿ok? Con relación al procedimiento registral, como ya habíamos dicho, es un procedimiento especial de naturaleza no contenciosa, ¿ok? Y tiene por finalidad la inscripción. Con relación al plazo, se contabiliza en días hábiles, en primer momento 35 días, es el plazo de vigencia del asiento de presentación, si es que no se realiza una observación, liquidación o tacha. El registrador público, cuando revisa el título, conforme a lo que dice el reglamento, el plazo son 7 días hábiles para poder realizar la calificación. Ahora hay que tener en cuenta aquí algo. Existen resoluciones de superintendencia que han regulado plazos especiales para distintos actos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la inmatriculación de vehículos, ¿no?, que se debe en un plazo más reducido. Pero eso va a depender mucho del tipo de actos, ¿no?, que se establezcan en estas resoluciones con plazos especiales. Con relación al momento de la subsanación o al momento del pago del mayor derecho, el reglamento prevé que se debe hacer hasta el 6º día anterior al vencimiento. En estos casos hablamos de que ya se ha generado una observación o liquidación, ¿ya?, y el plazo se ha ampliado a 25 días adicionales. La apelación solo procede en el caso de liquidaciones, observaciones y tachas, ¿ya? Quien debe en este caso, también podría generarse en este caso la ampliación, ¿no?, en el supuesto de que se formule la observación o liquidación, como lo he mencionado, y también en el supuesto del requerimiento de informe técnico del área de catastro. Esto está ligado a los actos inscribibles en el registro de predios. Los actos inscribibles en el registro de predios, ¿no?, hay algunos de ellos que van a requerir, en este caso, de la intervención del área técnica para la emisión de este informe técnico. En estos supuestos también se amplía el plazo a 60 días. Con relación a la actividad del registrador y el tribunal en la calificación, aquí hay que tener en cuenta algo. El registrador va a verificar
el título presentado, ¿no? Va a evaluar que el documento se encuentre conforme a ley, ¿no? Que cumpla con las formalidades extrínsecas, ¿no? Porque el registrador no puede calificar procedimientos internos, no puede cuestionar la verificación que ha hecho el notario, por ejemplo, ¿no? De firmas, ¿no? Tendría que verificar nada más que el notario haya dejado constancia, no puede ir más allá. También tiene que verificar que los asientos registrales vinculados a la partida no coincidan, en este caso, con el pedido de inscripción. También tiene que verificar la capacidad de los otorgantes, ¿no? Que las personas que actúan por intermedio de representantes estén debidamente representadas y que cuenten con las facultades suficientes para los actos que se vayan a celebrar. La validez del acto. Es importante eso también, porque ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre si yo quiero solicitar la inscripción de un acto inválido? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con relación a la naturaleza del acto inscribible, ¿no? Yo quiero inscribir una compra-venta de un buque y lo mando de repente al registro de propiedad inmueble, ¿no? Si bien es cierto, había una modificación, ¿no? con la ley de garantías mobiliarias, a la fecha todavía se entiende que pertenece al registro de bienes muebles, ¿no? Y eso lo vemos en la práctica aquí, al menos en Iquitos. Con relación a la adecuación con el antecedente, ¿no? Que no existen incompatibilidades. En la existencia de obstáculos, que el registrador, por ejemplo, verifique en la partida que no haya medidas cautelares que imposibiliten el pedido de inscripción, que haya de repente títulos pendientes, ¿no? Todo esto tiene que realizar el registrador público para realizar la calificación. Un punto importante también es, cuando el registrador realiza la calificación registral, en algunos casos no va a requerir ir al título archivado, que es el documento que se encuentra en el archivo registral propiamente, sino bastará con que revise los asientos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el registrador va a calificar la elección de una junta de propietarios, si va a calificar la modificación, en este caso, de un reglamento interno? Va a tener que revisar el título archivado. Si vamos al registro de personas jurídicas, ¿qué ocurre si yo voy a calificar una renovación por tercios de una cooperativa? En ese caso, necesariamente voy a tener que revisar el estatuto contenido en el título archivado para corroborar que se haya cumplido con el respeto de las normas estatutarias. En caso contrario, no se podría inscribir ese pedido, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no?, al principio de legalidad como un principio transversal. Implica todos estos puntos que debe realizar el registrador al momento de hacer la calificación registral. Bien, como les mencionaba, cuando se realiza la calificación registral, el registrador puede encontrar defectos insubsanables, defectos subsanables y un caso de invalidez. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos ante un defecto insubsanable? Aquí, por ejemplo, hay un pleno registral que establece, ¿no? ¿Qué ocurre si yo presento una solicitud de inscripción y no se adjunta el título que en este caso representaría el pedido de inscripción? En ese caso se tendría que tachar. ¿Por qué? Porque ya no se cumpliría con el principio de prioridad preferente. El documento que se presente va a ser de fecha posterior a la fecha de presentación, entonces allí ese defecto, o mejor, es insubsanable, no se puede subsanar, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso del defecto subsanable, ¿no? Aquí podemos tener una serie de ejemplos, ¿no? Porque el reglamento prevé posibilidades a fin de propiciar las inscripciones, no dando una salida al usuario, ¿no? Porque también puede cometerse errores. Y un caso que les quiero comentar, ¿no?, que es un caso que ya los he mencionado en el desarrollo de la presentación, es cuando se quiere inscribir una declaratoria de fábrica. Yo quiero escribir una declaratoria de fábrica, ya sea vía regularización o sea vía municipal. ¿Qué ocurre si no se consignó la fecha de finalización de la obra? En este caso, el reglamento prevé que mediante una declaración jurada con firma legalizada, los propietarios pueden dejar constancia de la fecha de finalización de la obra, ¿no? Y en ese caso se podría subsanar. El caso de invalidez, como lo había mencionado anteriormente, sería en el supuesto de que yo accedo al título archivado en una elección de consejo directivo de una asociación, una cooperativa u otro tipo de persona jurídica y lo que corresponde a la convocatoria, el quórum, no se ha respetado. O sea, las normas establecidas por el estatuto en lo que corresponde a plazos y a mínimos para poder llevar a cabo un acuerdo no se ha respetado. En ese caso, si bien es cierto, se cumplió con el título formal, se presentó las actas, se presentaron las constancias, pero el acto por sí mismo es inválido, porque no se llevó a cabo respetando las formalidades establecidas en el estatuto. Entonces aquí también el registrador tendría que tachar el título, ¿no? Bien, con relación al desistimiento. El desistimiento, el reglamento general también lo prevé como una posibilidad para que el usuario pueda desistirse de su solicitud de inscripción, ¿ok?
¿Cómo puede en este caso realizar el desistimiento de su solicitud de inscripción? La puede realizar de manera total o parcial. La posibilidad de que se pueda realizar de manera total o parcial dependerá de que los actos sean separables, ¿no? Por ejemplo, que es un caso recurrente, llego a registros públicos solicitando la inscripción de 10 independizaciones, ¿no?, con declaratoria de fábrica y reglamento interno. Ha habido casos en los que los usuarios presentan el pedido de independización, pero solamente pide la independización de 5 y no de las 10, y en el mismo formato de inscripción se reservan la calificación de las 5. O en el caso de un título que contenga varios actos de transferencia de dominio, ¿no?, podría yo también producir la reserva, ¿no?, y los actos son separables siempre y cuando los que se reserven sean los posteriores y no el primero, ¿no?, porque ahí no hablaríamos del acto necesario, ¿no? Aquí también hay que ver el tema de la formalidad, ¿no? En el supuesto del pedido de desistimiento, si lo presenta el notario, no se va a requerir de legalización de firma. En el supuesto de que lo haga el dependiente del notario, sí se requerirá de la legalización de firma. En el caso de que lo haga el presentante de la notaría, el presentante en este caso del título que no sea dependiente, también lo tendrá que hacer con legalización de firma. Ahora, el reglamento prevé también que en el caso de la legalización de firma, no solamente la hace el notario, la podría hacer también el fedatario autorizado, ¿no?, en la zona registral correspondiente para realizar en este caso la legalización de firma, ¿no? Aquí vamos a mencionar lo que corresponde a la suspensión de la vigencia del asiento de presentación. Como bien hemos mencionado, ¿no?, el plazo de vigencia del asiento de presentación es 35 días hábiles en el supuesto de que no se hagan observaciones, liquidaciones, ni tachas, ¿no?, ni tampoco haya informes técnicos de catastro, ¿no? En esos supuestos no tendría por qué ampliarse el plazo de vigencia del asiento de presentación. Pero ¿qué ocurre si en la calificación nos encontramos con un caso en el cual el registrador advierte que hay una reconstrucción de título o partida, ¿no?, o de repente hay títulos incompatibles, que es normalmente lo que ocurre con los predios de COFOPRI, ¿no?, que cuentan con 10, 15, 20 títulos en trámite? Entonces el registrador, al encontrar la incompatibilidad, lo que hace es suspender el plazo, ¿no? También en el caso del bloqueo, ¿no? También en el caso de la inmovilización temporal de partidas, ¿no? También en el caso del bloqueo por falsificación, ¿no?, o en la posesión en el caso de saneamiento catastral. En estos supuestos, ¿no?, particulares, específicos, el registrador público realizará la suspensión del plazo de vigencia del asiento de presentación. ¿Y cuándo se retomará el plazo de vigencia del asiento de presentación? Cuando haya concluido estos puntos que estoy mencionando, ¿no? La reconstrucción en este caso, ¿no?, son 6 meses, títulos incompatibles dependerá de la cantidad de títulos, bloqueo 60 días hábiles, inmovilización hasta 10 años y demás, ¿no? Aquí lo que he querido plantear es el esquema del procedimiento, ¿no? En este esquema de procedimiento, como pueden ver, se va a encontrar el asiento de presentación, ¿no?, que es con el cual se inicia, y al finalizar el asiento de inscripción. También podemos ver que la calificación, como le he mencionado, se da en 7 días hábiles, donde el registrador puede realizar la observación, liquidación, tacha, también la inscripción dentro de ese plazo, ¿no? Pero en este esquema estoy planteando en el supuesto de que se haya generado observaciones. ¿Qué ocurre si se observa? Si se observa, el registrador va a realizar la calificación de ese reingreso, ¿no?, y va a buscar la inscripción. ¿Qué ocurre si observa el registrador y se subsana y el registrador vuelve a observar? En este caso el usuario podrá presentar un nuevo reingreso o podrá realizar una apelación ante el tribunal registral. En el caso de la liquidación se da cuando no se pagan 2 derechos registrales correspondientes, ¿no? Se solicita inscribir de repente 10 transferencias y solamente se pagan por 5. El registrador ahí emitirá una esquela de liquidación. Y con relación a la tacha sustantiva, ¿no?, la tacha sustantiva o tacha, en este caso el registrador va a tachar porque es defecto insubsanable o es un caso de invalidez. Allí el usuario podrá realizar únicamente la apelación para poder cuestionar o rebatir el pedido de inscripción. El otro supuesto sería que el usuario esté de acuerdo, ¿no? Y como el plazo de vigencia del asiento de presentación va a seguir en curso, el usuario tendría que pedir un desistimiento respecto a esa tacha, o lo que se conoce en la práctica como la tacha de tacha, ¿no? Que quiere decir que el usuario está desistiéndose de la posibilidad de que ese título siga vigente y ya no apelaría ante el tribunal, lo cual implicaría la posibilidad de poder presentar nuevamente el título. Aquí de manera escueta he consignado los plazos, ¿no?, que establece el reglamento, ¿no? Y bien,
Quería finalizar la presentación respecto al procedimiento registral con un servicio, ¿no?, que se ha aprobado, ¿no?, en estos últimos meses, que es el Síguelo. El Síguelo es una herramienta apoyada con los mecanismos, ¿no?, que se han desarrollado en las unidades de tecnología de la información, que permite al usuario poder hacer el seguimiento de su trámite desde el ingreso, poder verificar cuál va a ser el paso de título desde el técnico, asistente, registrador público, el momento en el cual se recoge mesa de parte, la observación, esquela de liquidación, y también el momento en el que llega al tribunal registral en un supuesto de apelación. Con esta herramienta, el usuario tiene la posibilidad de hacer su seguimiento de manera plena. Incluso puede descargar los informes técnicos, ¿no?, en el supuesto de que se haya emitido un informe técnico por el área de catastro, y también la resolución del tribunal registral. Bien, espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Tomás Benítez Quispe. Sí, quisiera agradecer por la participación, intervención, preguntas, y como lo mencioné, si hubiera alguna duda sobre este tema, ¿no?, o sobre el procedimiento mismo, ahí está mi correo institucional. Estoy llano a responder con todo el gusto del mundo. Muchas gracias.